Buenas noches para todos los seguidores de Activística y a quienes estén viendo esta transmisión de hoy. Desde Activística estamos convencidos de visibilizar a aquellos colegas, las iniciativas y acciones que enaltezcan el desarrollo de nuestra profesión. Contar las historias de la historia siempre será uno de nuestros propósitos para que cada quien forme su concepto y pueda comprender la visión holística de las realidades pasadas y presentes. Hoy conmemoramos los primeros 10 años de la Ley 1409 de 2010 y queremos narrar una historia alterna, con protagonistas y testigos presenciales del trámite del proyecto de ley que comenzó en el año 2005 y tuvo feliz término el 30 de agosto de 2010. Para mí es un honor, como profesional, amigo y defensor de los archivos y la archivística, poder contar con la presencia de mi gran amigo José Douglas Lazo, que es la representación de aquellas personas que inspiran al liderazgo, a los ciudadanos y archivistas de ayer, hoy y siempre. Bienvenido, José Douglas. Adelante, Maye y Nicos, con nuestro ilustre invitado. Buenas noches a todos. Es un gusto y un honor contar con, digamos que con la presencia de Douglas. Digamos que a lo largo de esta noche esperamos, digamos que poder contar, ser protagonistas de la historia, contando justamente esa historia que nos trae el día de hoy en la conmemoración de los 10 años de la ley del archivista. Buenas noches, Douglas. Buenas noches, Mayerly. Buenas noches a todos. Sí, buenas noches, ¿no? A todos ustedes y a los que estén participando independientemente por la pantalla de la transmisión, ¿no? Los saludo muy cordialmente y les agradezco a los organizadores la generosidad que han tenido para conmigo, que ya llevo exactamente 10 años retirado de todas estas actividades, pero retirado en cuanto a las acciones con la fundación que creé, la Fundación Archivios, pero encantado por la semilla que dejo, ¿no? Especialmente en un hijo. Y bueno, espero que esta vez Activística se sienta respaldada por una experiencia y a su vez sean bastante ambiciosos en cuanto a rescatar lo que cada día se va olvidando y se va deteriorando, como son las disposiciones de la tenencia de los archivos. No sé realmente. Vale, antes de que continuemos, Douglas, quisiera presentarle a nuestra audiencia un poco de tu recorrido. ¿Quién eres tú? José Douglas Lazo Duque es archivista y documentalista de la Escuela del Ministerio de Cultura de Madrid en su momento y del Centro de Estudios de Conservación Documental y de Documentos Gráficos y Escritos. Fue ganador del premio Jorge Palacios Preciado en el 2010 por todos sus aportes y su trabajo con la archivística, todo lo que ha hecho a lo largo de su vida, en toda su trayectoria. Ha sido gestor y editor de un proyecto importante en los medios electrónicos, que es la Primicia Diario de Cali. Fue promotor del proyecto de ley 163, por el cual se reglamenta el ejercicio profesional de la archivística y se dicta el Código de Ética y otras disposiciones. Fue organizador de uno de los eventos que consideramos ha sido un hito en la archivística, el cual se denominó Exposición y Conferencias Internacionales de Archivos, Excol 07. Fue organizador del panel internacional Valor Social y Evidencia de los Archivos en el Ejercicio de la Política y el Proyecto de Ley 036 del 07, de la Cámara que reglamenta el ejercicio profesional. Tuvo además, entre sus muchos momentos de formación, la posibilidad de tomar un diplomado en el Congreso de la República, teniendo en cuenta
su trayectoria y su ejercicio político, su ejercicio de liderazgo. Fue invitado al Congreso Internacional de Archivos de la UNESCO. También tuvo una representación importante en el quinto Congreso de Historia en Colombia en la Universidad del Quindío. Tuvo un reconocimiento y una beca de estudios bibliográficos y documentales en Madrid a través del gobierno colombiano, y por supuesto que ha tenido muchos más aportes para nosotros y obviamente para la archivística y para los centros de documentación. Entonces ya los dejo con Nikos para que iniciemos este momento tan importante y de conmemoración y vivencia de este momento. Es correcto. Muchas gracias, Mayerly. Pues el día de hoy estamos llenos de emoción y digamos que tenemos una serie de preguntas, digamos que buscan recopilar de alguna manera la línea de tiempo desde de José Douglas y obviamente de nuestra ley, de la que conmemoramos hoy los 10 años en nuestro espacio de activística. Para comenzar, digamos que empezar un poco a contextualizar el proceso de José Douglas, quisiera saber por qué llega a los archivos, o de qué manera se acerca Douglas a los archivos y su amor y su interés específicamente por la archivística de los archivos. Ya, muy buenas noches a todos. Encantado de poder colaborar con este evento y de contar un poco de cómo, la experiencia de cómo entró esa corriente a mis venas, ¿no? Y el desarrollo que se ha tenido, ¿no?, en todo este proceso que ha sido bastante largo, ¿no? Yo hasta 2010 no fue una cuestión de casualidad, sino de tiempo, desde hace más de 40 años, desde que se creó la Asociación Colombiana de Archivistas en Medellín, ACAR, ¿ve?, que cumplió también un papel importantísimo, ¿no?, con una serie de participantes, ¿no? Y debo recordar pues también al padre Lee, franciscano, que manejaba el archivo histórico, porque no había otro tipo de archivo sino el histórico, ¿no?, que cumplía un resguardo de esa documentación hasta cierto tiempo en que se inició ya toda esta aventura que se generó desde finales del 60 y principios del 70, con un congreso que hubo de las Naciones Unidas y el Consejo Internacional de Archivos y la UNESCO, que fue el Año Internacional del Archivo. ¿Ve? Asunto que he buceado para tratar de encontrar al respecto y no aparece nada, ¿no? Alguien tendrá por ahí ese cuento, porque infortunadamente, pues en ese tiempo yo andaba en asuntos de mi trabajo y solo recuerdo eso, que a partir de ahí fue cuando en Medellín, con Luis Guillermo Álvarez, ¿no?, que venía de una beca de la biblioteca de Washington, ¿no?, y venía pues bastante interesado en convocar a la gente. Él era empleado de una empresa de textiles en Medellín y manejaba los archivos en esa empresa. Entonces llamó y convocó una cantidad de gente que asistimos del Valle y del occidente colombiano, de Bogotá, en fin, ¿no? Y bueno, ya nos integramos y empezamos a accionar al respecto. La historia es bastante extensa, pero bueno, pasando a otro acápite de esta historia, pues yo era funcionario de planeación municipal
y trabajaba en el departamento de cartografía, ¿ve? Puesto que yo me coloqué ahí muy joven, cuando salí del bachillerato, que era, salí como técnico en construcciones civiles. Entonces mamá me consiguió una posición ahí, ¿no? Empezando por lo más humilde, ¿no? Que era ser mensajero, ¿ve? Y eso me fue escalando, ¿no? Por experiencia, por ayuda de la gente, en fin. Y entonces conocí una entidad que hacía cursos de archivo, porque una de las cosas que me preocupaba a mí en la oficina, ¿no? Era el manejo de los archivos y los documentos de la planoteca, que eran todos desordenados, tirados, eh, despedazados, ¿no? Y yo siempre pensaba, ¿por qué tienen eso así? Pero pues todo esto fue inyectando un interés, ¿no? Y empecé a hacer una serie de cursos en, en Incolda, que era un instituto privado que hoy es la Universidad ICESI. De ahí nació la Universidad ICESI en Cali. Y bueno, todo eso le fue dando a uno un conocimiento, un bagaje, hasta que llegó una arquitecta que venía del Brasil y se había ido a especializarse y en conocer cómo era que se montaban los centros de documentación, porque ella consideraba que en la oficina se necesitaba un centro de documentación para darle orden y cuidado a todo lo que la oficina desarrollaba desde el punto de vista de sus estudios, etcétera, etcétera. Entonces me llamó y me dijo, como has hecho unos cursos de archivo, toma todo este paquete, andate para tu casa y estudiarlo y me traes un proyecto de, de un centro de documentación, ¿no? Y bueno, pues yo me fui, acepté y volví donde ella y le dije, ve, aquí está el proyecto. Entonces me pusieron a desarrollar eso. Yo tenía que hacer desde las cajas hasta compilar toda la documentación, leerla, estudiarla y decía, este está bueno, consultarlo con ella, que no era absoluto. ¿Ve? Pero el archivo realmente lo manejaba otra persona que un buen día era tanto el fondo que había en el cuarto de rebrujo donde tenía eso, que le dijeron, vea, vaya, escoja a ver qué es lo que usted considera que vale la pena, ¿no? Entonces me llamó a mí y me dijo, ve, quiero que me ayudes en esto. Pero ella se puso a escoger este sí, este no, este sí, este no, y votó una cantidad de documentos que yo veía que eran importantes, ¿no? Cartas del general Rojas Pinilla, etcétera, y yo los fui recogiendo y me los guardé. Del resto, pues lo tiraron a la basura. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Y me fui a averiguar al departamento del Valle, a la oficina de la gobernación, cómo era que tenían los archivos allá. Y los archivos los manejaba un viejito, ¿no? Que él, como se generaba tanta documentación, él la recogía, la juntaba y echaba bultos de esos documentos, ¿no? Que consideraba que ya eran pasados, que eso no servía para nada, que estaban en otro asunto, ¿no? Y los vendía a una entidad Ay, ay, ay. que los llevaban para hacer papel higiénico. No. Yo me investigué todo eso, yo, ¿cómo así? Que con toda una historia se llevan eso y los venden. Entonces yo denuncié eso ante un diputado, ¿no? Y él se encargó de hacer, como se dice, el escándalo. Y eso salió en la prensa. Los documentos de archivo de la Gobernación del Valle los venden cada año para hacer papel higiénico, ¿no? Y eso, pues, fue una cuestión muy importante, ¿ve? Sin embargo, pues yo me escondí porque en el fondo me dio miedo, carajo, ¿qué me van a hacer después por bochinchoso? Bueno, Claro. de tal manera pues que ahí empezó pues todo ese cariño cuando pasó un tiempo o pasó el tiempo y yo pues leía mucho, etcétera, etcétera.
y salí jubilado y me gané la beca para ir a España. ¿Ve? Allá me di cuenta de la importancia que tenían todas estas cosas, ¿ve? Y vine pues todo emocionado cuando regresé, ¿no? Y me monté un evento, que eso fue en el 2006, en 1986 es la cosa, 1986. Como ya había asistido por allá a muchos seminarios, eh, conversatorios, congresos, había viajado a Francia, ¿no? A Inglaterra, entonces yo lo que hice es traer esas ideas y embarcarme en eso. Y dije, bueno, pues primero que todo, yo sabía y había aprendido que había que hacer unas consultas a nivel internacional, ¿ve? Entonces yo le consulté al Consejo Internacional, entonces me remitieron a la sección de Latinoamérica y también le consulté a la UNESCO, ¿no? Y a otras personalidades en España. Me dijeron, claro, qué interesante, nosotros vamos. Y ahí fue pues donde se hizo el primer encuentro hispanoamericano de directores de archivos de la administración pública y privada. Eso tengo todos los documentos. ¿Ve? Ok, Porque yo guardaba todo por curiosidad, ¿ve? Y ok, por interés también, ¿ve? claro, Ahí claro. empezó todo, ¿ve? Bueno, el resto Vale. ya es historia normal, ¿no? Interesante. Y bueno, ahí empezó, como se dice, cómo llegué yo a los asuntos de los archivos, ¿ve? Posteriormente, no sé qué me van a preguntar al respecto, pero creo que concluyo esa Sí, primera pregunta ahí para no hacerme extensivo ni cansón, ¿ve? no, tranquilo, no hay problema. Tranquilo. Tenemos una siguiente pregunta, que es, digamos que hoy la que nos une la que nos une, perdón, en este conversatorio que no termina. Y es, ¿qué recuerdas del proceso de promulgación de la ley? Bueno, yo volví y me fui a Europa nuevamente, porque me encantaba viajar en avión, ¿no? Y bueno, estar ya no en España, sino en Londres, ¿sí? Me fascinaba, entonces me puse a conocer cómo se desarrollaban las cosas, los grandes archivos que existían allá, y tanto de bibliotecas como de documentos que casi que se aunaban en sí, ¿no? Y bueno, eso me trajo pues todo un encanto, ¿no? Lo que, lo que en la ley, ¿no? Yo vine y un día conversando con el doctor Cuellar, ¿no? Eh, yo en Cali, nosotros le habíamos hecho en un programa que teníamos que llamaba Magazine 3 en Punto con el extraordinario periodista Joaquín Marín Pozo, que pues como les decía él fue el que me metió en estos vericuetos, ¿no? Eh, y entonces me dijo, que vamos a tal cosa, que eso viene Álvaro Gómez Hurtado, ¿no? Y entonces, para hacer esto de la ley, yo había tenido ya unas relaciones, ¿no? Desde la constituyente en sí, con Álvaro Gómez Hurtado, él me había respondido y bueno, yo quería conocerlo, ¿no? Y recordarle ese momento, ¿ve? Y como estaban en campaña, el que iba a ser el titular para el Senado, porque el doctor no iba a estar en esa contienda, sino que él aspiraba a la presidencia. Entonces, el segundo, o sea, la llave para Cámara, porque el hermano era para el Senado, era el doctor Luis Antonio Cuellar. ¿Ve? Entonces, él buscaba ver quién le ayudaba, entonces nos llamaron a nosotros y nos dijeron, vea, ustedes quieren ser nuestros agentes de prensa, porque ustedes saben que el movimiento del doctor Gómez Hurtado era Salvación Nacional,
y ahí habían liberales y conservadores. Era una cosa muy bien organizada y bonita en Cali. ¿Sí? Y dijimos, bueno, sí, ya que podemos estar en el grupo de los liberales, nosotros le ayudamos en lo que sea y sí, nos emprendimos a eso. Y estábamos ya en ese desarrollo cuando de pronto un día vino el doctor Cuellar y nos dijo, no, ¿cómo les parece que me sacaron de ahí esa contienda? Porque en esa época hubo la famosa eh, guerrilla allá en los Farallones que la cercó el general Canal, ¿no? Sí. Y entonces van a llevar al general Canal, que se había retirado, ¿no? Porque el presidente, que era, creo que Pastrana, le había dicho que no fuera a masacrar a esa gente, punto, porque él tenía punto y tiro, ¿no? Sí. O Gaviria, tal vez. Sí. Claro. Yo no me acuerdo. Sí, No, está por esos dos. Sí, no sé. Bueno, eso es lo de menos. Ajá. Lo importante es que lo sacaron de ahí y nos dijo, muchachos, ¿cuánto me cobran por ustedes ayudarme en esto? ¿No? Nosotros pagábamos en esa época 600.000 pesos mensuales por una hora que teníamos todos los días, porque en Todelar era barato, Todelar era bien interesante, ¿no? Y entonces le dijimos, no, doctor, pague el tiempo que pagamos nosotros por la horita de lunes a viernes y nosotros le ayudamos. Pero eso sí, no vamos a hablar de política ni de que usted es el candidato, nada de estas cosas, ¿no? Le dije yo a Joaquín, Uh-huh. marquemos una estrategia diferente. Llevamos al doctor como jurista y como persona ya mayor, pues él es muy poeta y que empiece pues a convocar a los adultos mayores, a hacerles poesía y hablar con ellos y faltando por ahí un mes y medio ya lanzamos el candidato. ¿Ve? Y así se hizo y eso tuvo una audiencia de viejos porque le encantaba. El doctor es un tipo muy agradable para conversar con él. Algún día lo podrán conocer. ¿No? Hace días que yo no converso con él, ¿no? Y entonces empezamos y la verdad es que él llegó a la Cámara. ¿Eh? Pero, ¿qué pasó? Yo me fui nuevamente. ¿Ve? Entonces mi amigo quedó solo y el doctor sacó una buena votación, pero empató con otro. ¿Ve? Sí, empató con otro y parece que el otro como que, bueno, final pues para evitarse la pelotera, se pusieron de acuerdo, dijo, bueno, está bien, va vos primero los 2 años y los dos últimos me los dejas a mí, dijo el doctor Peña, y así se hizo, ¿no? Creo que la cosa fue por ahí para que no hubiera pues pelea ni nada. Sin embargo, creo que hubo una pequeña discordia ahí de tipo de interés. Esos puestos, pues, Claro. no solamente por honor lo reciben, aunque pues el doctor Cuellar no le interesaba sino tener el honor y estar allí adentro, pues que debe ser interesante, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, cuando yo regresé y me quedé en Bogotá, porque ya me dio miedo venir a Cali por un asunto que tuve de televisión, de persecución, porque yo era el editor de una revista que se hacía aquí con Edgar Buitrago, que se llamaba La Razón no, Cal, Valle 2000, porque La Razón es ahora, Valle 2000. Sí. Y entonces, bueno, ya me llamé a mi amigo, le dije, no, pues mándame el periódico, yo lo distribuyo aquí en el Congreso. Y yo, bueno, pues escribí algo. Yo nunca, ya de ahí para allá ya no me interesó, sino que llegara el periódico y empecé pues a distribuirlo en el Congreso, tanto en Cámara como en Senado y en todas las dependencias del Congreso, que son bastante amplias y suficientes. ¿Ve? Entonces, yo acompañaba, me presenté al doctor y el doctor me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, José Blas, me encanta tenerlo aquí,
¿no? Sé que les debo a ustedes mucho, ¿no? ¿Dónde quieres que te nombren? Todo congresista tiene derecho a nombrar lo que llaman la UTL, ¿ve? Sí. En esa época, no me acuerdo si Todavía existe, todavía... ¿no? La unidad de Sí, trabajo legislativo. Ujú, exactamente, sí. sí. Y entonces yo le dije, no, doctor, yo no he venido a pedir puesto aquí, yo he venido a acompañarlo y a conocer cómo esto, y basta con que usted me dé la entrada, ¿no? Y yo poder entrar con confianza, etcétera, etcétera. Y yo lo acompañaré, yo, pues todo el tiempo que usted esté aquí, ¿no? Pues eran 2 o 3 días y yo lo acompañaba hasta las medianoche que salían de allá. Y después me ponía a conversar con él un ratico y él me daba para el taxi para irme a mi residencia, que yo vivía en Chapinero, ¿ve? Sí, y esto quedaba ahí, pues el centro de, esos edificios bonitos ahí al lado del Archivo General de la Nación, ¿no? Que eso llama la Nueva Santa Fe. Son Sí, 3 claro. condominios inmensos, Sí, sí, sí. hermosos, ¿ve? Después tuve la oportunidad de comprar ahí, ¿no? Y vivir ahí como 4 años, ¿ve? Cuando pues me dio por vender y volverme otra vez a Cali, más que todo por cuestiones médicas, ¿ve? Ok. Porque eh, todo este asunto y toda esta carrera con Escol 07 me dejó un daño, ¿no? Y yo me descubrieron que tenía apnea del sueño, no sé si la tenía desde siempre, Ajá. o fue por esa angustia, eso, porque eso fue una cosa muy jodida, Listo. ¿no? Por la ¿Y persecución. cómo llega, ¿Sí? entonces, cómo llegas a la ley? ¿Cómo llegas al tema de Bueno, de la un ley? día hablando con el doctor Cuellar, le dije, doctor, él me dijo, ve, necesito que vas allá al archivo del Congreso y me averigües todo lo que tenga que ver con las leyes que han salido sobre la agricultura, ¿ve? Que las necesito para un proyecto que vamos a presentar. Entonces yo le dije, bueno, ¿y a dónde tengo que ir? Y me dijo, ve, te voy a dar la autorización para que te dejen entrar y te pasen todo lo que vos requieras, ¿ve? Y así fue. Y le conseguí una cantidad de cosas interesantes que no tenía ni idea de que existían desde 1800, unas leyes y disposiciones, ¿no? Y eso me dio la oportunidad de leer que las profesiones tenían, tenían un estatus para poder que fueran pues legales, ¿no? Eh, el estudio universitario, ¿no? Como la bibliotecología, la, la enfermería, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde las más pequeñas hasta el médico, el abogado, ¿no? El ingeniero, todo eso. Entonces yo dije, ve, qué interesante, ¿no? Entonces dije, saqué unas cuantas de eso, ¿no? Y qué bueno poder darle estatus a los archivistas, ¿eh? Entonces un día Ujú. hablando con él, le dije, doctor, es que me encontré esto, esto y esto, ¿no? Cuando usted me mandó allá. Y debo advertirle que dentro de 5 años, mire, eso era bastante tiempo, se celebra los 200 años de la independencia de Colombia y eso nadie dice nada de eso, ¿ve? Y por ahí el presidente Uribe, por ahí sacó el presidente Uribe un estudio sobre la independencia, no sobre el grito de la independencia, y ahí no habla nada del grito de la independencia, o sea, del 20 de julio, todo es Sí. del 7 de agosto, es que eso, ¿no? Sí. Ujú. Y entonces, digo, no, no puede ser, porque eres así todo arrogante, ¿no? Eso no puede ser, ¿cómo se le ocurre que la historia vayan a... Dije, bueno, pídalo. Yo lo había conocido allá en el archivo, ¿no? Y él lo pidió y después me dio la razón. Sí, qué verdad, ¿no? Se olvidaron de eso. No, pues y van a hacer una celebración y van a hacer pues toda una pompa al respecto, pero eso no existe nada.
Entonces, déjame yo hago este estudio y presento una ley para que le limpien la cara, al menos al frente del Congreso, que eso era negro, oscuro, ¿no? Creo que ya apenas como que ahora lo limpiaron hace poco, ¿no? Y bueno, y vos encargarte de los archivos. Haceme un proyecto bien interesante, como vos considerás que sabes de esa cuestión, que has recorrido tanto. Y así lo ¿Y hice. y cuáles fueron tus aliados en ese momento para poder acompañar ese ejercicio de la ley? Ninguno. Mis aliados fueron cuando yo ya le llevé eso al doctor Cuellar y él ya tenía los dos para radicar, ¿no? Él tenía ya eso listo, lo de él, y yo también le llevé lo mío, ¿no? Entonces me dijo, bueno, vamos a hacer revisar esto de uno de los más expertos en cuestiones legislativas, pero antes te me vas a hacer 2 diplomados que va a haber en la Universidad Autónoma, ¿no? Que cada 4 años lo montan para darle una ilustración pues a los nuevos que llegan a ser pues senadores, representantes. Entonces te vas a eso. Yo le digo, hablo con Julanito para que dejen asistir a esa cuestión oficialmente. Y así fue, ¿ve? Entonces yo me fui, pero también había un horario, el otro horario, un diplomado que hizo en la Universidad Javeriana con el doctor Leonardo Guzmán, ¿no? Sí, Era experto Sí, en todas claro sí, que sí, sí. sí, claro que sí. Sí, sí, Lo claro que sí. conocen, ¿cierto? Bueno, Sí, sí, gran amigo. y entonces yo me fui a hacer ese diplomado, me hice muy amigo de él y un día le mostré, le dije, vea, doctor, estoy en esto y esto y esto. Y me dijo, déjamelo, pues yo me lo llevo para la casa y lo leo y vengo y te digo. Entonces sí, vino y me subrayó algunas cosas, me sugirió otras, ¿no? Y bueno, yo ya con eso, ¿no? Lo replanteé y se lo presenté al doctor Cuellar. Y entonces el doctor Cuellar me dijo, bueno, déjate yo consigo a Julanito, que era el asesor de desarrollo de leyes de, de Holguín Sardi, ¿no? Que era pues un personaje allá, ¿no? Y así fue, me hice amigo también de este señor, ¿no? Muy querido, borrachín como un carajo, ¿no? Y entonces, sí, me dijo, bueno, aquí hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, por aquí. Mientras tanto, yo estaba haciendo mi diplomado de técnicas legislativas. Y eso me sirvió para estructurar lo que tenía que ser, ¿no? Esa ley. El doctor la cogió, la hizo pasar en limpio, le puso pues todos los márgenes que requiere, pues eso para que esté bien bonito, la letra que es, etcétera, etcétera. Y me dijo, bueno, pero esto hay que presentarlo con una exposición de motivos, ¿ve? Y entonces hay que escribir esto, esto y esto, me dio las instrucciones, entonces desarrolla eso, ¿no? Y así lo hice. Aquí la tengo a la mano precisamente, ¿no? La exposición de motivos, ¿no? Que es el lenguaje y parte del discurso que yo he echado toda la vida, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, la hice, la corrigió y bueno, esto no es con C, sino con S y por aquí, pues cositas así de ese tipo. Aquí hay que poner una coma, ¿no? A mí me gustaría mejor poner esto, tal, y así se hizo y así lo radicó, ¿ve? El proyecto. Y de ahí en adelante, él no lo siguió, porque el que presenta un proyecto, bien sea que entre por Cámara para que suba a Senado o por Senado para que baje a Cámara, él no lo siguió. Dijo, bueno, esperemos que nombren ponente. Yo dije, pero carajo, ¿y este por qué no lo sigue? No, el viejito estaba en otras cosas ya de tipo político. Y entonces, yo digo viejito, pues porque no en una forma peyorativa, sino porque él ahorita, pues hace días, creo que el año pasado recibió de la Universidad ya del Valle el magíster en historia y es un historiador tremendo, ¿no? Sí, y ahora es el presidente de la Academia de Historia del Valle. Ah, carambas, qué bien. Luis O sea, Antonio él siguió Cuellar. con su carrera. Una Sí, pregunta muy, muy, digamos que conectada con este relato tan interesante que haces de la manera en que digamos que se consolidó, se conformó
pues la primera versión de la ley, que fue la número, ¿qué? ¿Cómo era? 163. La 163, exactamente. Radicado con ese número porque las leyes se radican para poderlas pues localizar en su momento, pero cuando ya son aprobadas le colocan un número Un serial que es consecutivo, 10. sí, claro. Ujú. Bueno, ¿Quiénes fueron, digamos que, quiénes se opusieron a la promulgación de la norma? O quiénes fueron, digamos que, voces en contra del desarrollo de esta norma? bueno, el único que yo le había dado a conocer eso era el doctor Leonardo Guzmán, ¿sí? Ujú. Pero pues él lo miró y todo, y me lo entregó, me dijo, no, está interesante, ojalá lo logres. Sí. No más, él no divulgó ni se opuso ni nada de esas cosas, sino Ujú. que un día, cuando la ley, porque ya salen publicadas en la Gaceta, En la Gaceta, exactamente. ¿sí? Entonces no sé quién la vio, entonces se apareció Villate a mi casa, donde yo vivía, ¿no? Y me dijo que si les daba permiso para ellos hacer la divulgación de eso, ¿ve? Y yo, pues inocentemente le dije, sí, no hay ningún problema, etc. Y se apoderaron de la cuestión, ¿no? Sí. Bueno, yo seguí mi lucha, ¿no? Habían nombrado de ponente para el primer debate al doctor, ahora sí tengo aquí el documento, Pedro María Ramírez Ramírez, ¿eh? Él fue el ponente. Entonces él me llamó y me dijo, bueno, eh, habló con el doctor Cuellar y le dijo, bueno, yo soy el ponente, todo, pero pues ni yo ni mi asistente tienen ni idea de esa cuestión, ¿no? ¿Por qué no nos ayudas a hacer la, la, la la ponencia? Sí, Eso, pues aparte, la exposición de motivos queda para siempre, esa no se cambia nunca, pero cada entrada a una comisión plenaria, otra comisión ya en Senado y plenaria, se hace una ponencia semejante o se cambia, en fin, ¿no? Entonces le dije, bueno, sí, pues fui, la desarrollé y se la presenté. Y me dijo, bueno, y ahora en adelante te encargas con fulanito, ¿ve? Y me encargué, era un muchacho joven, el mono, ¿no? Muy querido también. Y empezamos pues a hablar de esto, el otro, y el hombre se fue empapando el asunto. Y entonces quedó pues que él la presentaba, ¿ve? Pero resulta, no sé si al año o en qué momento, el doctor Celi se retiró de la comisión sexta a la cual pertenecía el desarrollo, el debate de esta ley o este proyecto, se pasó a la comisión quinta, entonces nos dejó huérfanos. Ahí fue donde un buen día comisionaron a eso, la opinión de ponente, al ocioso que les hablaba ayer. ¿Eh? Nunca me sí. acuerdo el nombre de él. Sí, ¿ven? El que sabe es Pinayo bien. Entonces me llamó el asistente él, me dijo, vea, tráigame todos los documentos que usted tiene al respecto, la historia, etcétera, etcétera. Y yo, pues, inocentemente se los llevé, ¿no? No tengo egoísmo con las cosas, ¿no? Y ese fue mi pecado, haberla enterado de todo. Y yo no sé cómo ella o quién o a través de quién o fue y se metió allá porque ella era bastante lagartica, ¿no? Y se metió allá con los de la sociedad y la Universidad de La Salle. Entonces, seguro les prometió, yo les ayudo, esto, lo otro, por aquí, más allá, ¿no? Y la vida se alió con ellos, ¿eh? Entonces pudieron hacerle una cantidad de cambios al proyecto. Entre ellos cambiaron el código de ética, el código ontológico que figura ahí en el proyecto, ¿no? Y que se asienta ahí en el proyecto, porque eso lo había traducido el doctor Jorge Palacios Preciado
y era un convenio internacional. Y los convenios no se pueden violar, no se pueden cambiar como uno le dé la gana. Una convención internacional. Exactamente. Entonces Colombia firmó y muchos países firmaron. Y entonces eso lo desarrolló propiamente el doctor Jorge Palacios Preciado. ¿Sí? Entonces sacó con portada del Archivo Nacional y lo publicaron, ¿no? Sacaron un folletico de lo más bonito que no lo he podido encontrar. Sí. Y entonces cuando yo ya me enteré de eso, porque yo ya lo conocía y lo había insertado dentro de los capítulos, ¿no?, de la ley, fui y le mostré. Yo me había hecho muy amigo del doctor Gregorio El Hash. Y como estábamos en el asunto ese de hacer ese evento mundial, porque eso se aprovechó enmarcarlo dentro de los Bogotá, capital de la cultura y del libro. Ahí metimos eso, era la oportunidad. Como en Cali yo hice con la celebración de los 450 años de la fundación de Cali. ¿Ve? Eso pues dio todo una proyección. ¿Ve? Claro. Y entonces, ya con eso, ¿no?, empezaron a hacer sus reuniones y tal, y la vieja pues cambió esa vaina. Y cuando yo me enteré, yo ya era bien amiguito del doctor El Hash, fui y le mostré, le dije, doctor, ¿cómo le parece lo que han hecho? Esto es una barbaridad, porque esto es un convenio, y yo ya sabía que eso no se podía cambiar, ¿no? Porque en el seminario que hubo de técnicas legislativas se hablaba de todo esto. ¿Sí? Entonces él llamó al ponente este ocioso y le dijo, qué burrada hiciste, ¿no? Y que pues eran muy amigos y paisanos ya de la costa, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? No, pues que, esa fuerza vaca de Amparo, que no sé qué. Entonces la llamó inmediatamente, ¿cómo le ocurre hacer eso? Y me borra esto ya y pone lo que es, o sea, bruta, ¿no? Y eran así pues todos arrogantes y fastidiosos con sus asistentes o sus secretarias, ¿no? Nunca oí que hubieran unos así como suavecitos, excepto el doctor Cuellar, ¿no? Yo conocí muchos y estuve en sus oficinas y veía cómo trataban a las pobres mujeres secretarias, ¿sí? Sí, y máximo cuando era de parte de las senadoras o las representantes, entre ellas hoy hay una que ocupa un puesto muy importante y yo me quedé aterrado. Pues. Bueno, entonces eso lo organizaron, lo cambiaron, pero le hicieron a eso un tumbis, ¿no? Que pusieron lo que ellos quisieran, ¿no? Para que Esa era una pregunta que te queríamos hacer. ¿Cuál ya. era el espíritu de la ley? ¿Qué era lo que buscaba cuando tú hiciste ese documento? ¿Qué estabas buscando? ¿Qué querías realmente para la ley? ¿Qué querías para el gremio? Pues yo quería para el gremio estatus, ¿ve? Ese era mi lema, el estatus, de que no siguiéramos siendo, y digo siendo, pues, aunque yo de eso no me beneficié absolutamente nada, ni ha sido nunca mi apetito, no, tuvieran un estatus y dejaran de ser los segundones, especialmente de la facultad, ¿no? Bibliotecología y archivos. ¿Sí? Entonces tuvieron su propio estado porque conocí muy buenos archivistas, muy buenas personas, ¿no? Y bueno, eso también se relacionó con ellos. Además, cuando yo estaba en ACAR, pues muchos años atrás, hubo un personaje que todavía está en Bogotá, tiene una empresa, ¿no? Que es Ramírez, ¿cómo es que llamaba? Albeiro. Albeiro Ramírez, y él me presentó una vaina, sería bueno que hacer una ley y tal y pascual, y me mostró un bosquejo que tenía, y le dije, no, hermano, pues eso, ¿cómo se llega a eso? ¿No? Mire, y yo todavía no había entrado allá, yo era todavía funcionario de planeación y había entrado al Congreso. ¿Ve?
Sin embargo, lo guardé, le contesté por escrito lo que yo opinaba, ¿no? Y así se quedó. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas y el interés de tener estatus, ¿no? Pues yo hice las cosas de acuerdo a lo que yo también había visto en las introducciones en el capítulo primero para explicar qué era tal cosa y cuáles eran los beneficios y quiénes se beneficiaban desde el punto de vista profesional, tecnólogo, técnico, ¿no? Profesiones afines, ¿no? También pues aquellas personas que tenían una experiencia ya de muchos años y que merecían pues estar dentro de ese estatus, ¿no? En la categoría de certificados, ¿no? Entonces también en ese proyecto está qué era lo que se iba a hacer, no un colegio, no un colegio, ¿sí? Porque yo había conocido que esos colegios en el fondo no servían para nada, ¿ve? Sí. ¿Y qué Y habías además, propuesto tú? ¿Qué era lo que querías en cambio de que se creara un colegio, cuál era tu pues propuesta en este tema? que se creara como una especie de tribunal donde hubieran pues los debidos agentes de ese tribunal, ¿no? Los congresistas, ¿cómo era que le llamaban? Bueno, eso tenía un nombre que está ahí en el bioproyecto que lo estuve viendo hoy precisamente. No me acordaba que lo tenía aquí dentro de lo encuadernado, ¿no? No empastado, Ujú. porque nunca se dice empastado, encuadernado dentro de lo que yo había presentado al Congreso cuando me dieron esa oportunidad y me pagaron para que hiciera una auscultación. Yo inserté todas esas cosas de la ley aquí en este documento y así lo presenté. ¿Ve? Entonces, pues tengo pues, otro ejemplar que lo guardo como y lo cuido como las pupilas de mis ojos. ¿Ve? Sí. Bueno, Muy Douglas, bien. ya continuando con el mismo tema y profundizando justamente esa conversación que no termina sobre la ley general, la ley del archivista, tenemos la siguiente inquietud y es, ¿qué expectativas había frente a la ley que se incumplieron? O sea, es decir, ¿qué expectativas que cuando se pensó la norma se pensaron y que definitivamente no ocurrió nada con ellas a lo largo de todo este ejercicio? No, sí, sí, se logró mucho, ¿no? Pues al menos que se cumpliera la misión que era generar el estatus para los archivistas. Así los otros le hubieran desbaratado y le hubieran quitado y dejaran solamente a los que salían de la universidad y punto. ¿Ve? Ahí no había profesiones Tú afines. hablabas un poco, recuerdo en ese momento, hablabas mucho de permitirle a aquellos que empíricamente han ido trabajando en los archivos, permitirles una posibilidad de tener una voz, de tener Claro, sí, lo que tú dices, un estatus. sí, así no fueran pues matriculados como profesionales que tuvieran una voz, ¿ve? Sí, y a la vez también se dio la oportunidad que se profesionalizaran, ¿no? Y eso lo acogió el SENA, pero eso quedó en tablas, porque la Salle no acogió eso. ¿Ve? Todavía no existía el IMPAO, El parágrafo transitorio que era para... exactamente, el parágrafo transitorio, ¿ve? Pero ¿Y eso no se hizo nada al respecto. Y eso tú, se tú quedó crees, así. tú crees que esa sería una tarea que tendrían en este momento los gremios? Desarrollar ese parágrafo transitorio, generar un movimiento alrededor de eso. ¿Cómo ves tú ese panorama? Pues sí, interesante porque, bueno, no sé si todavía existen los de esas experiencias tan maravillosas que tenían, no sé qué, cómo es la gente ahora, ¿no? Porque todo el mundo salió en desbandada a hacer en la Universidad del Quindío, en el SENA, etcétera, etcétera. Y bueno, siguieron ya en la Facultad de La Salle, crearon el IMPAO, lo mismo en la Universidad Javeriana y otras universidades que de pronto se involucraron en esto de la carrera
Y bueno, no sé hoy en día quiénes sean, habría que hacer una investigación, una encuesta para ver si todavía hay esos personajes interesados en eso. Yo no dudo. Sobre todo están en los territorios, Douglas. No, no tanto en las ciudades principales, pero sí más en los territorios donde no hay A muchos donde no van a accesos, trabajar los profesionales de la... donde el internet no funciona, entonces donde- la educación a distancia es difícil. Yo creo que ahí es Sí, donde está un poco también cimentada esa necesidad. sí, pero eso implicaría una cruzada y una cruzada presencial con todas Sí, las armaduras y con todas las espadas que se requieren para eso y máximo en este momento de tanto peligro que hay en el campo y es de cierto. tanto celo que hay con eso de los archivos, ¿ve? Entonces, Sí. pues habría que hacer el intento y ver a ver, pues patrocinios los hay en todo el mundo, ¿ve? No sé qué formas se inventarían para eso, ¿no? eh, para lograr hacer esa cruzada. ¿Ve? Y Y hablando de cruzadas, perdóname, sí, quiero que ah, te voy a cambiar un poquito la película. ya. Eh, Skull 07. Háblanos un poquito de Skull 07. Bueno, Skol se lo siente que fue otra iniciativa mía a través Tuya, total, sí. de la fundación. Pues yo fui donde el doctor El Haz y le propuse la cosa. Le dije, mire, eso sería muy interesante para el Congreso, ahora que está con tantos problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque esto sería a nivel internacional y está pues, lo metemos dentro del, del marco de Bogotá, capital de cultura y del libro, ¿no? Y traemos unos personajes, mi experiencia es esta, ¿ve? Digo, bueno, pues hagámoslo, encárgate de eso, ¿no? Eh, Hoy en día él me dice que yo me cargué el bacalao, ¿no? Bien grandote, ¿no? Y que él Sí, no se sí. explica cómo, ¿no? Es Yo, cierto, sí, manejé o me eché al hombro ese bacalao, ¿ve? sí, Sí, es verdad. es un dicho de los costeños. Y entonces le dije, bueno, entonces empecé también ya unas consultas, ¿no? Les mandé lo que se había hecho en Cali, etcétera, etcétera. Y bueno, fui consiguiendo patrocinadores, ¿eh? Con el aval del Congreso, ya no era el presidente, sino el Congreso. Y eso pesa, ¿eh? Así sea la alcaldía, el Congreso, la presidencia o un ministerio, eso pesa en el mundo. ¿Y La, cómo ges- estuvo la academia? ¿Cómo la viste gestión, la la- gestión, No, 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 no. La única academia que se interesó fue la Universidad Nacional, y en el cual tú manejabas allá eso de los archivos. Sí. Y posteriormente se vinculó la Universidad Javeriana para que, ¿no? Sí, Y la Universidad Autónoma, ¿ve? Esa fue la que más se vinculó, y ya pagó los carteles que se hicieron, ¿no? De publicidad, los, mm, los plegables, ¿no? Hicieron muchas cosas. El doctor pues me dijo, háblate con Julano de tal, que es el que organiza los cócteles aquí en el Congreso, y ta. Entonces yo le dije, vea, doctor, van a venir Julanas, Sultanas y Menganas. ¿Será posible condecorarlas? Dijo, pues voy a averiguar con Dilian, que era la presidenta del Senado. del Senado. Sí, a ver ella qué dice. Y sí, ella dijo que sí, no, pues díganle a Julanito, otro amigo que me dice bien interesante, creo que está todavía ahí, ¿no? Que es como el jefe de protocolo de todas esas cuestiones, ¿no? Eh, y entonces él dijo, ay, qué interesante, hola, me encanta conocerte, ya, bueno, vamos a trabajarle a eso y todo. Pero hermano, y eso me había dicho el doctor Ejan, te toca pagarlo a vos, ¿eh? Esas condecoraciones. Y le dije, ¿cuánto valdrá? No, pues los diplomas te costarán por ahí 200.000 y piquito de pesos, ¿no? Y las medallas, que hay que enchaparlas en oro, ¿no? Te costarán Ay, por ay, ahí a ay. 800.000 pesos cada una, ¿ve? Y nosotros tenemos aquí
la persona que se encarga de esto, diseñarlas y hacerlas. Y lo mismo los pergaminos que les vamos a dar y tal, y de nada, Claro. no importa. Sí, porque es que pedirle todo esto al Congreso, aunque son unas minucias, ¿no? Eso es, no, debate, sí, no. Eso es engorroso y yo sé que vos te vas a mamar de eso, sí. Entonces, mejor hagamos eso, vos lo cubrís económicamente y yo hago las recomendaciones para que te hagan una rebajita. ¿Ve? Y bueno, está bien. Yo tenía el dinero para eso porque las inscripciones nos habían dado pues algunos pesitos, ¿no? Aunque yo había hecho un convenio con la Fundación Ciencias de la Documentación de España, ¿no? Que así la conocí yo, ¿no? Se Y llamaba ellos, Documentalísticas ORG y luego la refundamos y se llamó Fundación Ciencias de la Documentación. bueno, entonces ellos se encargaron de divulgar a través de su página web allá el evento, muy bien, ¿para qué? ¿No? Y coayudar en eso, y ellos mismos vinieron también, ¿ve? Pero cuando vinieron dijeron, bueno, ¿dónde está la plata? Entonces mi mujer... ¿Está el oro? ¿Dónde está el oro? Sí, ¿dónde está el oro? ¿No? ¿No? Entonces mi mujer, que era la que tenía pues la sartén por el manga, era la secretaria y la tesorera, ¿no? Les pegó una insultada tremenda. Dijo, no, ¿y dónde está lo que ustedes recogieron? Sí, Damos cuentas. ¿Sí? sí, Total es que ellos salieron ganando más que nosotros mismos. sí, ¿Ve? es cierto. Sí. ¿Ve? Posicionaron la Entonces, fundación y muchas otras cosas. Pero sí, quería que recordáramos un poco perdón. dentro de los avales, por supuesto, que no tuvimos el acompañamiento, y digo tuvimos porque yo estuve allí, como tú lo mencionas. Era la coordinadora general. No Sí. tuvimos el acompañamiento de Archivo General ni tampoco del Archivo de Bogotá, No, tampoco. eh, de Esos lo se, cual esos se esperábamos mucho, ¿no? encrisparon cuando yo les hablé Sí, de eso. sí, Y voy, se me ocurre en los carteles adelantarme y poner el archivo de Bogotá, porque ya el Archivo sí. Nacional me ha dicho que no. Como también me dijo que no para el 86. Es que miren ustedes, eso es lo que pues lo empiedra uno, digamos así vulgarmente, sí, con todo perdón de la audiencia. Sí. ¿Por qué somos así? Y así hice yo un artículo hace mucho tiempo. ¿Por qué somos así? ¿Sí? Sí. Mm. Y entonces, bueno, lo cierto es que ni ellos ni la Salle quisieron participar. En cambio, la autónoma sí me dijo, bueno, venga a ver cómo es la cosa. ¿Sí? Y no, necesito el local para unas conferencias, especialmente la conferencia magistral que editó el doctor González Porta, que era el presidente de la Corte Constitucional. ¿Eh? Y gran amigo del doctor Enjasi, yo le había llevado documentos, había conversado con él y él dijo, bueno, sí, déjame, y se hace una conferencia que infortunadamente no recogí el papel. ¿De la Sí. ponencia? De la ponencia. Eso sí me dejó bien aburrido. Ni siquiera existe una grabación. La memoria, exactamente. Sí. ¿Ve? Pero bueno. Pero a ese evento hubo cosas muy importantes. Estuvo, por ejemplo, el rector de la Universidad Nacional, el No, pues es doctor, que la Universidad Nacional fue puntual en todo. Puntual y puntal. la ¿Sí? secretaria general, estuvo Sí. Ramón García. Sí. Bueno, y digamos que esos apoyos fue un momento importante, pero también fue un momento coyuntural para la archivística en Colombia, por una Claro. razón, porque tuviste unos invitados de gala, unos invitados Absolutos. que creo que posiblemente no va a poder reunirse nuevamente en un momento tan oportuno como ese. Estuvo Emilia Currás, estuvo Antonia Heredia, Y otro séquito detrás de ella. estuvieron todos los directores de los archivos nacionales de América Latina, Sí. vinieron de Andalucía,
también de los archivos Claro, de con la Andalucía, doctora Antonia Heredia. con la doctora Eh, Antonia Heredia. Eran como 15 los delegados de Y otros. ese elemento, pienso que ese momento que tú generaste, Douglas, y por eso quiero agradecértelo además por haberme hecho partícipe en ese momento, y lo quiero decirlo hoy, eh, fue de vital importancia porque se hicieron discusiones, o se dieron discusiones que incluso hoy todavía los gremios no las han resuelto. Y se No, dieron elementos muy importantes y creo que eso se configuró como un hito en la construcción de esa ley de la que estamos hablando el día de hoy. claro, porque ese evento, en ese momento se había ya presentado la ley, pero la habían archivado, ¿no? Por pura maldad, que no fue otra cosa, ¿ve? Porque el ideal era que ese proyecto de ley se hubiera visto, ¿no? Dentro del evento, pero pues si lo habían engavetado, pues no hubo esa oportunidad. Es que recordemos que fueron 6 años de lucha, de Total. tenacidad, Ujú. ¿ve? Sí, y contra la corriente. Ujú. Incluso De y manera, contra todo, contra todos, porque finalmente también sí, hubo sí, muchas personas sí, que también se opusieron desde los mismos gremios de los archivistas, ¿no? claro, claro, y lo mismo fue el evento de Cali. ¿Cómo es posible que el presidente de la sociedad en ese momento, no, del año 86, no me acuerdo quién era, se tome el tiempo de escribir cartas para mandarle a todo el mundo que este era un evento pirata? ¿Y Sí, sabe eso fue quién cierto. me escribió para decirme, José Ulas, qué están pasando? La doctora Vicenta Cortés Alonso. La doctora Y fue Vicente cuando yo Cortés. me fui a la presidencia, ¿no? Hablé con el Ujú. secretario, porque con el presidente pues no se podía hablar. Yo le digo con toda sinceridad que yo no conocí nunca al presidente, personalmente, ¿no? Pero te Pero él escribió muchas tenía cartas. el gerente, sí, pero tengo sus cartas y muy gentilmente me contestó y cartas muy bonitas, ¿no? Sí, Ujú. para la historia y me atendió el gerente cultural de la presidencia de la República. Entonces, seguro él habló con el presidente y él le dijo, no, monten una oficina en relaciones exteriores para enderezar esto no puede ser posible. ¿Ve? Entonces montaron una oficina, designaron a una persona para que yo me entendiera directamente con él y así se enderezaron las cosas, como tienen que ser. Lo que llamamos la gestión política, Así es. Exactamente. es la ¿Ve? gestión política. Claro, yo tenía ya para Escol 07, tenía pues personajes como la presidenta Lilia Francisca, Ujú. como el doctor El Haas, ¿no? La Finalmente secretaria general de la Universidad Abierta y a Distancia. también, ellos también colaboraron, sí, perdón Sí. que me había olvidado de eso, porque ahí se hizo un evento así como el que seguramente está transmitiendo ahora, ¿ve? Pues, a todo el Sí, país, señor. ¿ve? Sí. Y entonces, pues eso también fue muy exitoso. Esa parte fue muy importante porque la transmisión, como la Universidad Abierta y a Distancia era de las universidades que podía tener la capacidad de hacer una réplica eh, a Videoconferencia. a nivel nacional, es decir, que muchas sedes de la universidad prestaron su espacio para hacer público el evento que nosotros estábamos haciendo. Es decir, todo lo que sucedió en el recinto, ellos lo hicieron público. Sí. Incluso lo vieron en Miami. Recuerdo que recibimos algunas Ve. preguntas de allá específicamente Ujú. sobre los temas archivísticos. Nikos tiene otra pregunta. Antes de eso, queríamos saludar a Maribel Balaguera, Daniel Felipe Cerrato Acosta, Erika Rodríguez y Liliana López, quienes hicieron extensivo un saludo para José Douglas y su agradecimiento por todo lo que ha hecho. Entonces Gracias, queremos igualmente. hacerlo, digamos, en este momento público. Nico, sí. Gracias. Listo. ¿Qué crees que viene para la archivística y para los archivistas en esto que viene? Digamos, después de esta niñez que yo describí en una publicación, digamos que promocionando este evento, este
este en vivo. ¿Cuáles son las expectativas? O sea, ¿cuáles son las expectativas que crees que, o las perspectivas que tenemos como profesionales y los archivistas y los archivos en el futuro? Pues a ver qué les digo. Yo considero que hay que partir del principio de, de recordar todas estas anécdotas, ¿no? Y que la gente las, las escuche, las mire, ¿ve? Y participen democráticamente en todo lo que tiene que ver con sus propias ideas o proyecciones o interés al respecto, ¿ve? Porque yo sé que muchos que manejan el archivo no les interesa un pito eso, ¿no? Y como otros pueden estar muy interesados y tienen esa vena, esa pasión. Porque es que miren ustedes, mi hijo escribió una cosa muy interesante, ¿no? ¿Sí? Que es los archivos en función histórica. Entonces, él dice que es apasionante el lento descubrir del hombre en la faz de la tierra y es que el hombre está inmerso en los arrogantes parámetros de la historia, ¿no? En las rugosas superficies de las cuevas de Altamira, el hombre primitivo con un sentimiento intuitivo, ¿no? De la historia dibujó con insegura mano su diario acontecer y su importante actividad en el vivir de la casa. Eso hoy en día es una cosa maravillosa, ir a esas cuevas que en Colombia tenemos mucho, como San Andrés de Pisimbalá, ¿ve? Y otros sitios interesantes que infortunadamente pues se atraviesa el apetito ambicioso del oro y quieren acabarlo con todo, ¿ve? Entonces, mirando el amplio panorama universal, la continua evolución de los seres y las cosas, la historia como tal siempre marcando los senderos. El hombre no puede abandonar, ni mucho menos despojarlos de sus recursos milenarios, por la simplísima razón de que es un ente maravilloso que les ayuda a sobrevivir lo corto y precario de su existencia. ¿Qué queda? Los Wow, hechos, la los historia. hechos. ¿Ve? En ¿Y tú esta crees íntima, en esta, perdóname, qué le falta? Ah, bueno, no has terminado, excúsame, bueno, excúsame. en esta Continúa. íntima relación del hombre-historia nace una secuencia consecuencial, la archivística, ¿eh? Pero se puede tener un doble significado de la historia por el lado del cuerpo de conocimientos que se tiene sobre una materia que vale decir el conocimiento que se tiene sobre el pasado de la sociedad, ¿no? Gracias al trabajo histórico emprendido en épocas diversas, con criterios y métodos, eh, variados, y por otro lado, historia significativa, también la materia de ese conocimiento del pasado. ¿Y cuál es la materia? ¿Eh? Ujú. Los archivos. El destacado historiador francés Pierre Vilar explica la razón de dicha confusión, porque siendo el pasado por definición una realidad, ¿no? Eh, no renovable, ¿ve? Eh, necesariamente se confunde como materia con lo que él transmitió, o sea, con la historia como conocimiento. En tal medida, los archivos tienen funciones y responsabilidades con la historia, ¿eh? Mirada desde la doble perspectiva de materia y conocimiento. Pues este es unos cuantos incisos de ese documento que pues me permitió que yo
pues viera esto y lo manejara porque hace parte de su tesis. ¿Cierto? Muchas gracias por Muchas gracias. compartirlo con nosotros. Sí, Muchas gracias. sí. Entonces, Teníamos una última pregunta. sí. Mm, ¿Qué crees que le hace falta a los archivistas de hoy con relación a tu proyección, lo que tú has visto? Liderazgo. Liderazgo honroso y sin discriminación. El día que tengamos un verdadero líder, ¿no?, que dé la vida por esto, ¿no?, y espero que sean ustedes, en cabeza de Pinayud, ¿no?, pues pensar a ver qué hay que hacer, ¿no? Sí. Esto implica mucho trabajo, mucho sacrificio, ¿no?, mucho gasto personal, ¿no? Yo no le pedí plata a nadie, ¿sí? Yo la asumí toda, ¿ve?, por pasión, por deseo de hacer algo, ¿ve?, significativo en la vida, que es lo único que le queda a uno, ¿ve? Y porque uno se va y bueno, si deja plasmada la semilla o en este caso con un hijo o un amigo, en fin, pues es mucho lo que se ha logrado. Y uno puede, como decía Simón Bolívar, ¿no?, bajar tranquilo al sepulcro, ¿ve? Creo que esa es más o menos la idea. Sí. Si me Inspirador, permiten, inspirador, si me inspirador. permiten, Nico, no sé si tienes algo más. No, no, Tengo no. un último párrafo que quiero compartir con todos y por supuesto recordártelo. Es un texto que te escribió Jorge Palacios Preciado Ajá. en el 2001 y este párrafo, extraje solamente el párrafo para leerlo. Como bien lo afirma el doctor Douglas, para que la ley cumpla sus objetivos se requiere el concurso de la administración, el apoyo de los funcionarios, la comprensión de la ciudadanía y muy en especial la colaboración entusiasta y decidida de la comunidad archivística en su conjunto. Exactamente. Y déjenme un segundico, yo les digo, yo promoví la ley de homenaje al doctor Palacios. Eso sí, yo me quedé callado con el doctor Espíndola, que fue el que la llevó en su totalidad, ¿no?, porque era su paisano, ¿no? Pero eso se quedó en el papel. Ni siquiera el archivista que tuvo como director al archivo le paró bolas para hacer una verdadera celebración de ese homenaje, y eso se quedó en el papel. Ahí está para el que quiera recogerla, ¿no?, y llevarla a buen término, ¿sí?, porque eso hace falta para Bogotá, ¿ve? Sí, para los archivistas, para la historia, ¿sí?, recordar, porque fue un hombre supremamente leal con lo que profesaba, ¿ve? Y bueno, un buen amigo. Ahí había alguien a su lado que de pronto le pisaba los callos, pero eso no fue suficiente. Sí, ¿ve? Y entonces fue torpedeando cosas de mi parte, como lo que yo quise hacer en el departamento del Valle, y se aprobó todo elaborado por mí, ¿no?, con la anuencia del diputado Hoyos, Luis, ¿cómo llamaba? Ya se me olvidan los nombres, ¿eh? Que fue el que denunció en el 90 cómo vendían los archivos para hacer papel higiénico. Cuando yo le llevé esto, Qué barbaridad. ¿no? Muchos años después, más de 10 años después, el hombre se acordó y dijo, bueno, sí, redactame todo y yo lo llevo, y se aprobó en los debates de que son dos nomás, ¿no? En la Duma. Y eso pasó a sanción del alcalde, del gobernador Villegas. Y han de creer ustedes, ¿no? A mí ya me lo habían advertido,
¿ve? Con palabras soeces y todo. Y eso salió publicado en el periódico. Ahí tengo el recorte. ¿Ve? Sí. Se opuso, no sé qué cuento le echó a Villegas y eso se rechazó, como se rechazó el presupuesto y todo lo que se había destinado para eso, ¿no? Porque pensaban que yo me lo iba a ganar y resulta que no, yo no estaba interesado en eso, pero quería dejar esa conciencia. Hoy en día me cansé de buscar esos documentos, porque yo no sé ni dónde tienen el archivo realmente, porque ya no está en el sitio que correspondía, ¿no? Y me dijeron, vaya a la asamblea y averigüe y tal, y pascual. Entonces, Ahí quiero hacerte ya para finalizar y cerrar nuestro conversatorio y digamos, no sin antes darte las gracias por estar acá compartiendo con nosotros este espacio, haberte tomado este tiempo, y tanto desde la preparación y durante, digamos que todo este conversatorio. Te quiero hacer extensivo un saludo, un par de saludos muy importantes. Uno es el del doctor John Jairo Marulanda, y de Albeiro Ramírez, que justamente lo mencionamos el día de hoy. sí, señor. Sí. Él fue presidente de acá, creo. Así es, exactamente. Sí. Y fue una persona también con deseos de hacer algo, pero pues puro su empresa, ¿no? Sí, ¿no? De microfilmación, creo, algo así. Uh-huh. Ujú. Y entonces, bueno, sí. Y otros tantos, ¿no? Sí, Para claro, mí claro. los puntales de esto, y así lo hago en un trabajo que estoy escribiendo, ¿no? Fueron el doctor Elhas, Uh-huh. el doctor Cuellar y el doctor Edgar Espíndola. Sí. Yo no me explico por qué en el momento de esa condecoración que me dieron a mí, no los llamaron a ellos, al menos para darles las gracias, ¿no? Todos se olvidaron. ¿Sí? Ujú. Y eso es triste. ¿Sí? Por eso yo decidí salirme de allá de esa corresponsalía de primicia y regresar acá, y bueno, también por problemas de salud. Acá vino, me llamó mi viejo amigo querido, pero que ahora estamos un poco separados, no divorciados, ¿no? Sí. Y creamos, porque él hace una revistica de la policía, y le dije, no se ponga pendejo con eso, hagamos un periódico y creamos Temas Colombia, que lo maneja él con todo, ¿ve? Con todo lo maneja él. Él se trasnocha, él monta eso, eh, y yo le pues, coordino ciertas cosas, ¿no? Y él es muy generoso, ahora, ni siquiera ahora que yo estoy ahí, de sacarme de la bandera. Y yo le digo, sácamela de la bandera, yo ya no quiero más estas cosas. Pero no, pero pues pensándolo bien, a mí me reconoció el, eh, el Círculo de Periodistas del Valle, yo pago una anualidad allá, y, y bueno, me invitan a todo, ¿no? Sí. Sí. Entonces eso es interesante porque va uno a muchas cosas, y a muchos cócteles, ¿no? Y entonces, pues eso lo entretiene a uno, ¿no? Lo Y sigues enaltece. activo, y sigues produciendo, y sigues generando Sí, muchas sí, más conciencias, y sigues siendo parte de las iniciativas, eh, como esta iniciativa. Aquí hay una semilla tuya también, y eso lo sí, agradecemos sí, sí, bueno, enormemente. bueno, Hablo por mí y por supuesto por Ignacio, que también sí, te tiene un gran afecto y un gran sí, respeto, por supuesto. yo lo sé y bueno, yo les agradezco en el alma, ¿no? Todo lo que se han acordado y invitarme a este interview, ¿no? Este conversatorio, ¿no? Tan importante. Y espero pues que eso deje alguna enseñanza y quien me escriba yo le mando cosas. Sí. Sí, señor, claro que sí. Claro que sí. Y no Entonces, será la última vez que te tengamos por acá, por supuesto. Exactamente, esperamos Espero que que no nos sea la última acompañes vez. más. Exacto. ya le mandé a Mayel y a Pinayú toda la historia Sí, gráfica que tengo, ¿no? muchas gracias. Escritos y todo. Y falta mucha cosa, es que ya me canso, les cuento. Sí, ya me espanto. Me hace feliz subir a la terraza,
ver cómo florecen las matas y cómo cargan los tomates y todo lo que hemos sembrado, ¿no? Y esperar un año para que podamos sacar yuca también en una caja grande que hicimos. La plenitud, ¿no? de la Sí, vida. y eso realmente haciendo los muebles, las escaleras para colocar las matas, comprarlas, traer la tierra, ¿no? Todo eso es fabuloso, ya que uno no puede estar en el campo, ¿no? Claro. Pero quisiera Así yo es. estar en el campo, ¿no? Pero pensamos con mi mujer, no, pues mi campo, ¿qué? No, hermano. Douglas, Ok. José Douglas, muchísimas gracias. De verdad ha sido un honor, pues todo este trabajo que hemos realizado en conjunto con todos los compañeros del equipo de Activística. Mayerly, muchísimas gracias. A ti. No me queda sino, digamos que la memoria de este momento, de esta conversación, que como bien lo mencionaba nuestra pieza publicitaria, la ley de los archivos y los archivistas es una conversación que no termina. Por esa razón, digamos que esperamos que no sea la última vez y que sigamos conversando nuevamente contigo sobre la vida, sobre la archivística, sobre los archivos y que sean muchos, muchos más. Bueno, eso me anima a cuidarme más del pandemonio, porque ese es ahora el peligro, ¿no? Sí. Y bueno, como les dije, yo me entretengo con mis maticas arriba, ¿no? Con mi esposa y con mi hijo también, ¿no? Sí. Sí, Eso señor. nos llena el espíritu, ¿no? Nos enruta el alma como debe ser, ¿sí? Y bueno, de vez en cuando pues ahí me siento a pensar poéticamente las cosas porque me encanta, ¿no? Y bueno, veré a ver hasta dónde llego con esta historia escrita, ¿no? Que ya la tiene Pinayú y bueno, no se la he mandado a Margeli, sí, porque Me quedas pensaba, debiendo eso. sí, me la enviarás en su Vale. momento, sí. Es bueno que tengan Ok. eso, porque Será un ahí honor está leerlo. parte de lo que uno ha hecho cronológicamente, ¿cierto? Sí. Y los amigos que han colaborado, que ha sido una gran legión, ¿no? Unos más, Ah, otros menos, pero ha sido parte de esa batalla, ¿no? de acuerdo. Entonces, bueno, igualmente, mis recuerdos, mis saludos, mi abrazo eterno, ¿no? Y bueno, espero poder volver a estar con ustedes en algún momento, ¿no? Este medio me encanta, ¿no? Y para meterme a esto me puse a ver, me afeito, no me afeito, me pongo, ¿qué carajo? Ese soy yo, sí, porque bueno, Auténtico. mis años ¿ven? Tengo todavía sabiduría y un poco de esfuerzo, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué no lo puedo hacer? De Esto acuerdo. es supremamente enriquecedor, no solamente para mí, para todos ustedes y los que vengan, los que estén ahí y conozcan esto, ¿sí? Vale. Y no se siga especulando con cosas que no son así. De Bueno, acuerdo. muchas gracias Para eso está este espacio. Así bueno, es. muchas gracias y vida para todos. ¿Sí? Muchas gracias. Que los dioses de los cielos los protejan y los ayuden y les dé más inteligencia, más brillo en sus más íntimas moléculas de su cerebro, ¿no? Eso es, sí. ¿Verdad que sí? De acuerdo. Bueno, ok. Chao, pues. Un abrazo. Muchas Gracias a gracias. todos por este espacio, por acompañarnos hasta este momento y los esperamos la próxima semana con una continuación de este evento. Ignacio, no sé si nos quieres compartir algo. No te escuchamos, Ignacito, perdónanos. Bueno, agradecerle a Douglas, un gran abrazo. Esperamos vernos pronto para seguir hablando de estas historias. A los que nos estén viendo en este momento, muchas gracias por conectarse. Lo reiteramos, seguiremos contando las historias de la historia y Douglas tenía algo muy importante que decir para las nuevas generaciones de archivistas, de profesionales de información
Para Douglas todo mi afecto, todo el afecto del equipo de Activística y seguimos sembrando afecto. Bueno, gracias y éxito. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. A ver cómo cierro esto.